Pero bueno, miren, vamos a hablar lo que realmente pues es el fundamento de también del curso, de lo que vimos en la primera unidad. Pero aquí un poquito más a fondo. En la primera unidad nos referimos a lo que es el fundamento de las cargas de atracción, de repulsión. Pero realmente, ¿cómo ocurre eso? O sea, para poder que ocurra eso, ¿qué tiene que haber? Tiene que existir electricidad. Electricidad. Entonces, la electricidad, como hemos dicho ya muchas veces, es una energía secundaria. ¿Y por qué es una energía secundaria? ¿Cuáles son las energías primarias? Las fuentes de energía primaria. El sol, la térmica, la hidráulica, la eólica. ¿Cuál más está? La calorífica. Con esa se mueven las centrales energéticas. Entonces, de las fuentes principales se genera a través de las centrales energéticas la energía eléctrica. Por eso que es una energía secundaria. ¿Cómo? O sea, no podemos ir donde el chino, dame 50 dólares de corriente. Eso no existe, eso no está en ningún lado. El petróleo es una forma de energía no renovable, porque el petróleo se acaba, ¿verdad? Están las renovables y las no renovables. Entonces, el petróleo sí existe, físicamente existe el petróleo. El viento, el agua, todas esas cosas existen, la irradiación. Pero la corriente hay que generarla. ¿Dónde se genera? En las centrales energéticas. ¿Cómo se genera? Bueno, ya sea hidráulicamente, a través de paneles solares, a través de centrales térmicas, nucleares, etc. Entonces, partiendo de ese hecho, de que la energía eléctrica es una energía secundaria, pero que tiene que ser creada, y que para poder que exista la electrónica, pues tiene que existir la corriente eléctrica, la energía eléctrica. Entonces dice, ¿qué es la electricidad? Es un conjunto de fenómenos producidos por el movimiento de interacción entre las cargas positivas y las cargas negativas de los cuerpos físicos, que van impulsándose, ¿no? Si profundizamos en el concepto más técnico, es la energía generada por el movimiento de electrones positivos y negativos en el interior de materiales conductores. Ya hablamos cómo se conduce la electricidad en gas, en sólido y en líquido, ¿verdad? En la primera clase. ¿Y qué es esto? Materia, pequeños átomos minúsculos cuya parte, si son opuestas, se atraen. Sus cargas positivas y negativas se complementan creando dos tipos de electricidad. La electricidad estática, ya lo vimos, que por fricción, y la electricidad dinámica, concebida por corriente, por flujo de corriente. Diagrama de campo eléctrico de las cargas positivas y negativas, ¿verdad? Se atraen si son de distintos signos. La energía por cargas eléctricas puede manifestarse dentro de 4 ámbitos: físico, luminoso, mecánico y térmico. Si bien la electricidad es abstracta, invisible, usted no la ve, en la mayoría de sus manifestaciones, como por ejemplo en el sistema nervioso del ser humano, es posible verla. En ocasiones como los rayos donde se desarrolla una fuente de tormenta. La electricidad es una fuente de energía secundaria, ya lo dijimos. Porque hay que producirla.
Se denomina energía primaria las que se obtienen directamente de la naturaleza: solar, hidráulica, eólica, geotérmica, biomasa, carbón. Las energías secundarias provienen de la transformación de energía primaria con destino al consumo directo u otros usos: gasolina, electricidad, gasoil fuel. Son las energías secundarias entre las que está la electricidad. ¿Cómo se produce la electricidad para el consumo? La electricidad se produce mediante un sistema eléctrico que garantiza su disponibilidad. Un sistema eléctrico es el conjunto de elementos que operan de forma coordinada en un determinado territorio para satisfacer la demanda de energía eléctrica de los consumidores. ¿Qué es un generador? Un generador es una máquina cuya función principal es transformar la energía mecánica en energía eléctrica, ya lo hemos dicho, gracias a dos componentes: el rotor, que es la parte que se mueve, y el estator, que es la parte estática. Cuando un generador de energía eléctrica está funcionando, ocurre un proceso muy particular, en donde una de sus partes genera un flujo magnético actuando como inductor, mientras que el otro lo transforma en electricidad, convirtiéndose en el inducido, produciendo mecánicamente un movimiento relativo entre los conductores y el campo, generando una fuente electromotriz basada en la ley de Faraday. Habitualmente este tipo de equipos produce la energía eléctrica a partir de energías de otra naturaleza, como puede ser la hidráulica, eólica, vapor, aire comprimido, nuclear. Según se desprende de la ley de Faraday, cuando hacemos girar una bobina en el interior del campo magnético, se produce una variación del flujo de dicho campo, generando una corriente eléctrica. El generador eléctrico se compone de tres partes fundamentales. Ahora vamos a ver la ley de Faraday, y para que ustedes entiendan ese concepto último que acabamos de mencionar ahí. El rotor, como lo vemos aquí, es la parte que se mueve, ¿no? El rotor es este, que está movido mecánicamente, ¿verdad? Porque dice que va de lo mecánico a lo eléctrico, ¿verdad? ¿Cómo mueven esta turbina? Pues llamarlo de una forma. Turbina puede ser a través de aire, de viento, pues. Puede ser a través de caída de agua, movida por vapor caliente, vapor, ¿verdad?, de agua, etcétera. Dice, es lo que hace girar el rotor. Pero cuando este rotor gira, está girando dentro de una bobina, ¿verdad?, que es el estator. El estator. Motor de accionamiento, pues ya lo dijimos, es la turbina esta que está aquí. Los generadores eléctricos se pueden dividir de dos grupos: los alternadores, que generan electricidad de corriente alterna, los alternadores. El elemento inductor es el rotor y el inducido el estator. Ejemplo, un grupo electrógeno, un grupo grande, ¿no? Y los dínamos, que generan electricidad en corriente continua. Los dínamos son los que antes pues se ponían en las llantas de la bicicleta, ¿verdad? Y a través del giro generaban electricidad. Ese es un dínamo, pero genera electricidad en corriente directa. El elemento inductor es el estator y el inducido y el rotor. El ejemplo, el dínamo de una bicicleta. Aquí vamos a ver lo que son las leyes de Maxwell. En estas 4 leyes de Maxwell, es muy importante porque lo van a seguir viendo en otras materias, donde este señor agarró las leyes de distintos científicos y él tuvo la gran visual de acumularlas o de reducirlas, porque eran muchos científicos. En esa época había muchos científicos trabajando en la parte de la electricidad. Estos son más o menos ahora los vamos a definir, pero más o menos los símbolos que se ven en las leyes de Maxwell. Maxwell, de tantas teorías y leyes que vio en ese tiempo,
tuvo la gran visual de recopilarlas en 4 leyes que al final del día son las que dan los fundamentos de la electricidad actual. Aquí están lo que es el campo eléctrico, el campo magnético, la densidad de carga, la permitividad, que es epsilon, y el mu, que es permitividad magnética, y el flujo de campo, que se acuerdan que se mide pues lo vimos en Weber, al inicio de la clase lo vimos en Weber, etc. El flujo de campo eléctrico. Entonces dice que la primera ley es la ley de Gauss para el campo eléctrico. Dice, esta ley establece que el flujo eléctrico a través de una superficie cerrada es proporcional a la carga neta encerrada en una superficie. En otras palabras, la cantidad total de líneas de campo eléctrico que entran o salen de una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga eléctrica total en ese volumen. Dice, esta ley nos permite entender cómo el campo eléctrico se distribuye alrededor de una carga puntual en un sistema más complejo. Él lo representa, pues obviamente, en una forma matemática, que es la derivada del campo eléctrico, es igual a lo que dice aquí, pues la cantidad total de líneas de campo eléctrico que entran o que salen en una superficie cerrada es directamente proporcional a la carga eléctrica total en ese volumen. Donde Q es la E es el campo eléctrico, Q es la carga eléctrica encerrada por la superficie y epsilon sub 0 es llamada constante de permitividad en el vacío. Entonces, así se representan lo que son los campos eléctricos en una carga puntual, cómo salen o cómo entran, ¿no? Del campo eléctrico. Del campo magnético, es lo mismo, la misma ley de Gauss, el campo magnético dice que todo campo siempre tiende a cerrarse. Todo campo magnético siempre tiende a cerrarse. ¿Esto qué significa? Que no existen monopolos en el universo. Hasta donde se sabe, no existen monopolos en el universo. O sea, ¿qué nos quiere decir eso? Él dice aquí que la derivada en el tiempo del campo magnético, que es B, es igual a 0. Entonces, si agarramos un imán, norte y sur, ¿verdad? Un imán tiene una parte positiva y otra parte negativa. Pero si usted ese imán dice, bueno, yo voy a partirlo y lo parto por aquí. Dirán, oye, nada más me va a quedar la parte norte y la parte norte. Cualquiera pensaría eso, ¿no? Pero no es así. Aunque lo parta 1000 veces, él siempre va a quedar con norte y con sur. No solamente va a quedar con norte y norte o con sur y sur, según esa ley. ¿Por qué? Porque él dice que siempre, y eso lo pudimos ver cuando éramos niños, que la resultante del flujo magnético siempre va a tender a regresar, o sea, siempre va a tender a cerrarse, siempre va a ser 0. O sea, no es que se va a agarrar y se va a ir para allá, porque ya no tiene su polo norte o su polo sur. Que aunque usted lo parta 1000 veces, él siempre va a hacer ese efecto que está ahí. Siempre. Eso es lo que dice la segunda ley y eso es la física. Eso es lo que dice la física. Eso no es invento. Entonces, aquí es donde empieza lo bueno, ¿no?
Todas son importantes, pero estas dos últimas creo que son las más importantes. La ley de Faraday, de Michel de Faraday. Dice, un campo magnético cambiante induce una fuerza electromotriz, Fn, fuerza electromotriz, ¿no? Y por lo tanto un campo eléctrico. La dirección de la fuerza se opone al cambio, es decir, cualquier cambio en el flujo magnético a través de un circuito induce una fuerza electromotriz en ese circuito. Esta ley es crucial para entender cómo funciona la generación de energía eléctrica en generadores y transformadores, donde una variación en el campo magnético produce una corriente eléctrica. Eso es lo que nos decían hace dos slides atrás. Resumiendo esto, que es la base de la generación que tenemos ahora mismo aquí, ya sea eólica, sea nuclear, sea de vapor, sea hidráulica, sea lo que sea, siempre se basa en ese principio. Matemáticamente está expresada que el campo eléctrico, la derivada del campo eléctrico, es igual a la variación del campo magnético entre el tiempo, la variación del tiempo. ¿Qué es lo que este señor está haciendo aquí? ¿Qué está haciendo él aquí? Él está variando ese imán que está ahí, ¿verdad? Puede hacerlo 1000 veces. ¿Qué es esto que está acá? Él está variando el campo magnético, que es este señor que está aquí, que es el imán. En el tiempo. Entonces, la fuerza electromotriz se opone al movimiento. Eso es lo que dice la ley de Faraday. Por ahí yo una vez leí, cuando él hace esto a través de un embobinado, mueve un campo magnético, en este caso es un imán, por decirlo así, pero pueden ser también bobinas también. Esto produce un voltaje. Si usted agarra un imán, hágalo en su casa, y lo empieza, pone un multímetro y empieza a girar ese imán, usted va a ver que se va a generar un voltaje. Eso es la física. Porque esto, ¿cómo se llama? Los campos magnéticos, al pasarlos por un embobinado, eso es lo que va a producir voltaje. Entonces, porque él decía, Faraday decía, yo creo que lo vimos en la primera clase, que es la siguiente ley que viene, ¿no? Positivo o negativo, ¿no? Que cuando tú aplicabas un voltaje, ¿verdad? A un embobinado, por ejemplo, al revés de esto, aplica un voltaje a este embobinado, ¿qué pasa con este hierro o lo que tengas aquí? Se va a magnetizar. Si aplica un voltaje aquí, si usted tiene una solenoide y te le aplica voltaje, ¿qué hace? ¡Plac! Pruébenlo con un destornillador, una solenoide o un relay, para que vean cuando le meten voltaje, él ¡plac! Magnetiza. Y ese es un electroimán. Es electro porque le estás metiendo un voltaje eléctrico. Y los voltajes y los imanes permanentes son estos que estás viendo aquí, que son los que estamos viendo en la naturaleza, norte y sur. Son los pedacitos de hierro. Pero él decía, bueno, si al aplicar un voltaje me magnetiza un elemento,
¿Qué tal si yo le meto un imán o un embobinado y lo giro? Me debe producir lo contrario. Y efectivamente, él empezó a girar esto y le produjo el voltaje que se está viendo ahí. Y ese es el principio elemental de la generación de energía, de voltaje, en este caso. ¿Por qué? Porque usted tiene que agarrar este señor que estaba acá, que vimos hace un par de cuestiones. Ajá. Usted tenía que agarrar esta turbina, y hacerla girar, que era la bobina que él estaba viendo. Entonces, como esto gira y gira en un embobinado, que es el estator que está aquí, ¿qué va a producir? Va a producir un voltaje. Pero necesita que esto gire para producir ese voltaje. Y eso es la ley de Faraday. Y con eso trabajan todos los generadores actuales. Entonces, estamos claros en eso. La variación, el campo eléctrico es igual a la variación del campo magnético, entre la variación del tiempo. Ahí está expresado matemáticamente, pero físicamente si usted lo hace, usted lo puede hacer en su casa, si usted quiere, para comprobarlo. La matemática no está por gusto y las fórmulas no están por gusto. Esto representado físicamente es eso que usted está viendo aquí, ¿eh? Esta fórmula que está aquí es esto que está aquí viendo aquí. Yo estoy variando un campo magnético en un embobinado y me va a producir un campo eléctrico, que es esto que está aquí, que es el voltaje. Esa es la gran y famosa ley de Faraday. Entonces, la última ley de Maxwell, la ley de Ampère-Maxwell, dice: los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento o campos eléctricos cambiantes. Miren, la generación de campos magnéticos, no campos eléctricos. La ley Faraday era campos eléctricos, estos son campos magnéticos o campos eléctricos cambiantes. Esta ley relaciona la circulación de campos magnéticos alrededor de una trayectoria cerrada con la corriente eléctrica y el cambio del campo eléctrico en el tiempo. Nos dice que la circulación del campo magnético es proporcional a la corriente eléctrica que atraviesa esa trayectoria, más la variación temporal del campo eléctrico dentro de esa región. Esta ley nos ayuda a comprender cómo las corrientes eléctricas generan campos magnéticos y cómo esos campos magnéticos pueden interactuar con las corrientes. Bueno, el campo magnético, que era lo contrario a lo que Faraday aplicó, que era esto, ¿no? Dice que la variación del campo eléctrico, o sea, un voltaje, aplica un voltaje a una bobina, esto que estamos viendo aquí, aplica un voltaje a una bobina, ¿y qué me va a producir? Magnetismo, electromagnetismo. Y con eso trabajan con ese principio trabajan con ese principio trabajan los motores. ¿Cómo es tu nombre? Gary.
Gary Ruiz, tienes 10 puntos para el final, para el examen final. Exactamente, como dice Gary. Con ese principio va de lo eléctrico a lo mecánico, porque él va a mover esto, ¿eh? Va a hacer un movimiento de ese rotor. De ese rotor. Tiene aquí, ¿verdad? Se aplica un voltaje aquí. Aquí están los embobinados. Este es un motor. Le mete voltaje y ¿qué va a hacer este señor? Va a girar y va a producir un par mecánico, una fuerza. Y con esa fuerza, ¿qué va a mover? Bombas, abanicos, fajas, lo que usted quiera. Pero es un motor que va del eléctrico, que es voltaje, a lo mecánico para mover diversas cosas. Un compresor. Entonces, eso es lo que está diciendo esta ley. Los campos magnéticos son generados por cargas en movimiento o por campos eléctricos cambiantes. Si usted aplica un campo eléctrico, va a generar un magnetismo que a su vez va a generar una fuerza que va a mover ese rotor. Esas son las 4 leyes en las que se fundamenta la electricidad. La ley de Maxwell. Aquí está. Aplico un voltaje, me va a generar una corriente y esa corriente me va a magnetizar. Un campo magnético. ¿Está clarito? Acá hay otra representación. Con una batería o una fuente. ¿Qué me va a producir esa fuente? Campos magnéticos. Ahí está. Las fórmulas están ahí. Las 4 leyes de Maxwell. Hay un par de videos. Yo quiero que ustedes los vean. Es muy importante, yo siempre le he dicho, traten de ganar más acervo cultural. Este señor, a mí me gustan mucho los videos de este señor. Eres una vez un mundo en el que chispados, papelitos pegándose e imanes conectándose fascinaban a los científicos. Estos fenómenos son solo para descubrir cosas muy buenas, pero no fue hasta el siglo XIX que la gente empezó a entender cómo estaban relacionados. Gracias al trabajo de montones de físicos científicos con muñecas quietas, una vez Maxwell dio el último puntapié, sintetizando todos estos fenómenos eléctricos y magnéticos en las ecuaciones que hoy escribimos en 4. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Empecemos por la base. El espacio está lleno de una cosa llamada el campo electromagnético. Solo nuestros protagonistas pueden sentir este campo, las cargas y los imanes. El campo es interior a través del cual cargas e imanes pueden influirse, arrayándose, repitiéndose, girando. Esta intermediación tiene unas reglas. Cómo las cargas e imanes perturban el campo y cómo el campo se perturba a sí mismo viene condensado en las ecuaciones de Maxwell. Ahora, cómo este campo afecta a las cargas viene dado por otra ecuación, la ecuación de la fuerza de Lorentz. O sea, que las ecuaciones de Maxwell no hablan de cómo se mueven las cargas, sino de cómo es y cómo cambia el campo. La manera en la que las escribimos ha cambiado mucho con el tiempo. Al principio eran 8, aunque no se dijo que se podía pronunciar a 4. Gracias a nuestros movimientos actuales, sabemos que la manera más natural es expresarla en 2, pero hoy no me concreto. Y hablaré de la manera tradicional que todos aprendemos. En este formato separamos el campo electromagnético en 2 campos distintos. El campo eléctrico, que te dice dónde o cuán fuerte va a ser empujada una carga positiva que ponga ahí, y el campo magnético, que te dice hacia dónde o cuán fuerte va a ser orientado un imán que ponga ahí. Vamos a ver cómo todos estos componentes fuerzan. Primera ecuación, la ley de Gauss. Esta describe cómo las cargas afectan al campo eléctrico.
En concreto, dice que las cargas eléctricas son fuentes de campo eléctrico si son positivas o sumideros de campo eléctrico si son negativas. Que es otra cosa que decir en términos humanos en el campo, que cargas del mismo signo repelen y distinto a la ley. La ley de Gauss también calcula que el campo eléctrico decae con una distancia y lo hace de una manera muy precisa, con el cuadrado de la distancia. Esto da al campo eléctrico de unas propiedades geométricas muy divertidas y útiles. Las exploraciones te diré que no os interesan más, pero pasemos a la segunda cosa. La ley de Gauss del magnetismo. O algo así. La realidad es que esta ley no es una exacta. Posiblemente porque lo que dice es sencillo, que las fuentes y sumideros del campo magnético no existen. No hay cargas magnéticas. Eso no quiere decir que no haya objetos que puedan crear campos magnéticos. Eso es lo que hacen los imanes. La cosa es que al no haber fuentes y sumideros, el campo magnético siempre debe cerrarse sobre sí mismo. Por ejemplo, si intentas partir un imán en dos pequeños separados en dos polos, el campo se cierra en la zona que has cortado, devolviéndote dos imanes con dos polos cada uno. En resumen, en nuestro mundo los monopolos son posibles. Aún así, no es descartable que en el primer polo universo primitivo estos monopolos podrían haber existido. En este caso hipotético, la ley de Gauss del magnetismo sería muy parecida a la ley de Gauss del campo eléctrico y, utilizando las matemáticas adecuadas, podríamos sintetizar todas las ecuaciones de Maxwell no a dos, sino a una sola ecuación. Elegante, pero hipotético. Por lo que respecta a nosotros, el campo magnético siempre se cierra. ¿Ok? La tercera ecuación es la famosa ley de Faraday. Ya veré, ya no lo digo, pues detrás de esta ley está el principio básico detrás de casi todas las centrales eléctricas del planeta. Pero me repetiré, nos dice que si un campo magnético cambia en el tiempo, esto activa el campo eléctrico de una manera precisa, cerrándose. Concretamente, si el campo magnético aumenta, el eléctrico se orienta en el sentido de las agujas del reloj. Si decrece, se orienta al contrario. En definitiva, nos está contando que no solo cargas e imanes pueden influir en los campos, también pueden hacerlo entre ellos. Sí, en ambas direcciones. Eso es lo que encapsula la cuarta ecuación, la ley de Ampère. Que un campo eléctrico cambiando en el tiempo o cargas moviéndose, es decir, la corriente eléctrica, activa el campo magnético. Cerramos como interesante. Este elemento nuevo, la corriente eléctrica, es muy útil en las aplicaciones, pues permite generar imanes artificiales. Basta con hacer pasar una corriente eléctrica por una bobina con la forma apropiada y tienes un campo magnético. Cuanto más intensa sea la corriente, más intenso el campo magnético. Esto es un electroimán y la mayoría de los campos magnéticos del mundo se generan con ellos, incluido el que nos protege del viento solar. Y ahí lo tenéis. Estas son las ecuaciones de Maxwell. Combinándolas correctamente, todos los fenómenos electromagnéticos que nuestros ojos ven pueden ser explicados, incluida nuestra luminosa amiga, aunque esa es una historia para otro vídeo. Y recuerda, si quieres más ciencia, solo tienes que suscribirte. Y gracias por verlo. Este señor también lo ven en la casa. Y bueno, con esto terminamos los 3 módulos de este curso, Fundamentos de Electrónica. Todo lo que se ha visto interviene en los fundamentos de electrónica, que obviamente está muy ligado pues, a la corriente eléctrica, que es un flujo de electrones, cargas, ¿verdad? ¿Cómo se generan esas cargas? Pues lo acabamos de ver con las leyes de Maxwell, Faraday, ¿verdad? Y cómo se comportan esos campos, ¿verdad? Tienden siempre a cerrarse. Todas esas cosas vienen básicamente explicadas por estas 4 leyes. Es muy importante, haciendo un resumen, la ley de Coulomb, ¿verdad? Una de las bases también de la electrónica y de la electricidad, que nos dice pues que las fuerzas iguales, de cargas iguales se repelen y de cargas de distintos signos se atraen. Eso está en la naturaleza, eso lo vimos en la primera clase, ¿verdad? Muchas cosas rescatables están en los módulos, en las presentaciones de los módulos. Yo siempre les aconsejo a ustedes, a todos los estudiantes que les he dado clase, descárguenlos, guárdenlos en USBs. Siempre está la parte que ustedes pueden
ir nuevamente a refrescar, cualquier cosa les queda de referencia. Yo lo hago, todos estos módulos lo hago de una manera muy didáctica para que el estudiante le sea fácil entenderlo y obviamente también en el tiempo que tenemos para presentarlo. Me gusta mucho utilizar las figuras, me gusta mucho utilizar los videos, más que todo en este tipo de materias que son con muchos fundamentos teóricos para que el estudiante pues vea de dónde sale cada cosa. Entonces, la electricidad se basa en fenómenos físicos, ¿verdad? Es una energía secundaria que es producida por las energías primarias. Entonces, esas son cosas que ustedes desde ya, bueno, ya van aprendiendo y se van empapando en lo que es la electricidad y la electrónica. Pero primero tienen que aprender los conceptos. Ojalá pues el curso haya sido provechoso para todos ustedes. Para mí, como se lo dije en la primera clase, esto no era un curso para hacer visitas, es un curso muy teórico. Ustedes lo acaban de ver. Curso muy teórico, que tiene las bases, la palabra lo dice, fundamentos de electrónica, de dónde se deriva todo. Hemos tratado de hacer un compendio de muchas cosas en estos 3 módulos y que quedan guardados ahí, que yo espero pues que les sean útiles para sus futuros cursos o para su vida profesional. Así que de mi parte, yo les agradezco la atención. A los compañeros que no vinieron hoy, bueno, sabrán cómo ponerse al día. Alguien me dijo sobre abrir la plataforma. ¿Fuiste tú? Bueno, pero me tienes que avisar pero ya es esta semana. Ya esta semana tendrías que 2 tareas y meterte a un grupo. ¿Ya estás en grupo? Bueno, pero yo no te he podido meter porque no estás en la lista. Así que bueno, el día que ya estás listo, me avisas para meterte en el listado y que aparezcas para calificarte. Eso, si no estás ahí, no te puedo calificar. Bueno, señores, ¿qué les pareció el curso? Siempre me gusta llevar el feedback de las clases. Cualquier cosa que mejorar, cualquier cosa que de repente no quedó muy clara. Se han tratado de dar las cosas más fundamentales del curso y cualquier cosa, cualquier observación, pues estamos aquí. Gabriel, ¿qué le pareció el curso? ¿Aprendió algo nuevo? Sí, la mayoría de las cosas. Porque uno, aunque tenga el campo laboral, no, estas cosas que son teóricas no lo ven. ¿De dónde sale cada cosa, no? Y cuando manejas la parte teórica, la mente te abre muchas cosas más. Obviamente, ustedes verán estas cosas a veces repetitivas en otros cursos, pero es que la universidad es así. La universidad te va dando siempre, te va refrescando en una materia, en la próxima te da un poquito más y así. Porque no es que lo diste en una sola materia y ya no lo volviste a dar más. Esto de las leyes de Maxwell lo vas a ver en otras materias, ¿verdad? Lo de la rectificación, lo de la regulación de voltaje, todas esas cuestiones las vas a ver en otras materias. Por eso la universidad pues te convierte en un profesional. Entonces, aprovechen, ahí están las presentaciones en PowerPoint.
descárguenlas y guárdenlas. Siempre, siempre queda muy buena información que obviamente no se puede dar. Ese último video, el que no presenté, el último, no lo presenté, pero es muy bueno. Es muy bueno. Es un muchacho que hace videos muy buenos. Así que el español. Ese man es muy bueno haciendo videos. Excelente. Bueno, señores, de mi parte, muchas gracias. Recuerden ya el examen está en la plataforma. Está el temario. Díganle a sus compañeros que cualquiera que quiera subir las actividades que no pudo presentar, que me avise al mensajero. Si quiere, pues yo no voy a andar correteando a nadie. Si necesitan, obviamente se le va a bajar puntos, pero prefiero eso a ponerle 0 a un estudiante. No me gusta. ¿Sí? Por favor, ustedes que son compañeros le dicen y yo abro la plataforma. Bueno, señores, muchas gracias y éxito en sus carreras, pues. Hasta luego.